Un oficial del ejército es condenado por agredir a uno de sus soldados. Pasan 10 años, y su libertad ya no depende de si es culpable o no, sino de una simple pregunta. ¿Se demoró demasiado la justicia? Esta es la historia de cómo un caso tuvo dos sentencias totalmente opuestas y de cómo un reloj legal casi se detiene para siempre. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿es posible que un caso de agresión en el ámbito militar se alargue por más de una década? Bueno, vamos a ver cómo este larguísimo camino judicial puso a prueba a todo el sistema. Miren esta línea de tiempo. Todo comienza en 2013, con el incidente. 6 años después, en 2019, llega el primer fallo. El oficial es absuelto. Pero ojo, 4 años más tarde, en 2023, un giro de 180 grados, lo condenan. Y la decisión final, la definitiva, no llega sino hasta el 2025. Una auténtica montaña rusa judicial. Ok, para entender todo tenemos que retroceder en el tiempo. Vámonos al origen, un polígono de tiro del Ejército Nacional, el 26 de abril de 2013. Lo que sucedió ese día fue el detonante de una batalla legal que, como ya vimos, duraría más de una década. A ver, ¿de qué se le acusó exactamente al capitán? Según la fiscalía, todo pasó en 3 momentos. Primero, el capitán Burgos Cáceres supuestamente le apretó un absceso, una herida dolorosa al soldado González Fino. Después, cuando su superior se fue, lo insultó con groserías. Y para rematar, presuntamente lo golpeó en el otro brazo con un palo. Estos son los hechos que llegaron a los tribunales. Pasan 6 años, 6 largos años, y por fin llega un primer veredicto. Y aquí la primera sorpresa, el capitán es absuelto. La razón principal fue que, para el juez, las pruebas simplemente no eran lo suficientemente contundentes para una condena. Ahora, lo interesante es entender el porqué. El primer juez pensó que el relato de la víctima era exagerado y magnificado. Además, no había una prueba física clave, un reporte médico que dijera, sí, aquí hay un moretón o una lesión por un golpe. También le pareció ilógico que el capitán hiciera algo así con su propio superior presente, y un detalle que pesó mucho. El soldado, a pesar del supuesto dolor, terminó su práctica de tiro. Para el tribunal, eso no cuadraba. Y todo esto nos lleva a un principio fundamental en derecho, in dubio pro reo. Suena complicado, pero es simple. Si hay dudas, si las pruebas no son 100% claras para demostrar la culpabilidad, siempre se debe fallar a favor del acusado. Y eso fue justamente lo que hizo el primer juez. Pero la historia no terminó ahí, ni mucho menos. El caso se apeló y, en la segunda instancia, todo dio un vuelco. Esta vez, el foco no estuvo en las pruebas físicas, sino en la fuerza de las palabras, en los testimonios. Este lo resume todo. Es el mismo caso, las mismas personas, pero 2 resultados completamente opuestos. En 2019, absuelto por falta de pruebas y dudas. En 2023, condenado por la coherencia de los testigos. La gran pregunta es, ¿qué fue lo que cambió tanto la balanza? Pues el cambio fue radical. El Tribunal Superior dijo que la evaluación del primer juez fue absolutamente errada. ¿Por qué? Porque esta vez le dieron mucho más peso a los testimonios. Consideraron que la historia de la víctima era clara y consistente. Y, sobre todo, porque apareció un teniente coronel que confirmó haber visto el incidente del absceso e incluso regañó al capitán por ello. Y un sargento también declaró que escuchó los insultos. De repente, los testimonios pesaron más que la ausencia de un papel médico. ¿Y el resultado? Una sentencia de 16 meses de prisión para el oficial, que para entonces ya era mayor, por el delito de ataque al inferior. Pero, a pesar de la condena, a la defensa le quedaba una última carta. El caso escaló hasta lo más alto, a la Corte Suprema de Justicia. Pero, y aquí viene lo interesante, el argumento ya no era sobre si el oficial era culpable o inocente. No, el argumento era sobre algo mucho más técnico, el tiempo. Así que el destino del caso quedó en manos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, la máxima autoridad la que tendría la última palabra para decidir si la condena se mantenía o si todo el proceso se caía por un tecnicismo. Y aquí el debate da un giro total. La defensa pone sobre la mesa una pregunta crucial. ¿Ya había pasado demasiado tiempo? ¿El Estado todavía tenía derecho a continuar con el proceso penal después de tantos años? El centro de esta última apelación es una palabra: prescripción. La defensa argumentó que la acción penal había prescrito. En palabras sencillas, que el tiempo que la ley da para juzgar este delito ya se había agotado. Bueno, ¿y cómo se calcula eso? Vamos a desglosarlo. La ley dice que el tiempo base para un delito como este es de 5 años. Pero ojo, como el acusado es un servidor público, un militar, ese tiempo se aumenta. ¿Cuánto? Un 50% más. Si hacemos las cuentas, el tiempo límite real para que el caso prescriba es de 7 años y 6 meses. Y aquí está el detalle clave de todo este enredo legal.
Ese reloj de 7 años y medio no empieza a contar desde el día del incidente en 2013, ¿no? La ley dice que el reloj se para y se reinicia, vuelve a cero, una vez que la resolución de acusación queda en firme. Y con esta imagen queda todo clarísimo. La acusación quedó en firme en enero de 2018. Ahí es cuando el nuevo reloj empezó a correr. Si contamos los 7 años y medio desde esa fecha, el plazo se vencía en julio de 2025. ¿Y cuándo falló la Corte? En marzo de 2025. A solo unos meses. Estuvo increíblemente cerca. Y con esos cálculos sobre la mesa, la Corte Suprema de Justicia tomó su decisión final y confirmó la condena. En sus propias palabras, no hay lugar a decretar la prescripción de la acción penal. El caso, por muy poco, no había prescrito. Al final la condena quedó en firme. Técnicamente, la justicia llegó justo a tiempo. Pero este caso, que se extendió por más de una década, nos deja con una reflexión inevitable. Cuando una víctima y un acusado tienen que esperar tantísimo tiempo por una respuesta definitiva, ¿podemos seguir llamando a eso justicia?